A esta la voy a denotar como S. Esta es la variable maniada. La superficie la denotamos como M. Esta va a ser una superficie inmersa. Entonces, N va a ser una variable riemanniana, tiene su métrica riemanniana, tiene su conexión. Toda métrica riemanniana induce una conexión de Levi-Civita. Entonces, esa la voy a denotar. Entonces, escribo así. D mayúscula es la conexión de Levi-Civita, una variable riemanniana N. Y vamos a denotar con un aula la conexión de Levi-Civita en la superficie. Vamos a hacer un repaso muy breve por el tiempo, ¿no? Entonces, para fijar notación, si tengo los campos vectoriales en la superficie, campos vectoriales, entonces podemos calcular. Se puede calcular la conexión de la superficie en términos de la conexión del ambiente tomando la parte tangente. Esto se define, está bien definido. La parte tangente, ¿qué quiere decir la parte tangente? Tenemos la superficie. Está el ambiente, digamos, yo extracto el ambiente por el ambiente, entonces. Digamos, para fijar ideas, pensamos en una superficie orientable, entonces tenemos un campo de vectores ortogonal y unitario a la superficie, en toda la superficie, es lo que se le llama la aplicación de Gauss cuando la superficie vive en R3. Entonces, también podemos hacer este cálculo, derivar este vector. Si siempre van a recortar estos vectores en la superficie. Entonces como este es unitario, a lo largo de la superficie, este resulta ser tangente y a este le llamamos, ponemos esta notación, donde este viene siendo una aplicación tangente en cualquier punto en M. Mismo, lo llamamos el operador de forma. La palabra operador es de álgebra lineal, transformación lineal de estos espacios vectoriales en esta relación. Entonces, cuando estábamos en el curso de superficies, la curvatura gaussiana es el determinante de este operador de forma, pero vamos a trabajar sobre todo con la curvatura media, que va a ser la traza, un medio de la traza del operador de forma en ese punto. Entonces aquí para cada punto tenemos este operador de forma. Entonces, la curvatura media que va a ser importante en esta charla, lo podemos definir en términos del operador de forma, un medio de la traza. Entonces, ahora, ¿qué son las líneas de curvatura? Entonces, cuando tenemos un vector tangente del punto P, si esto es un múltiplo de entonces es un vector propio del operador de forma, que es una transformación lineal. Entonces B se llama vector principal y K se le llama curvatura principal. Curvatura principal. En la álgebra lineal se les llama vector propio, vector, no hay varios nombres, ¿no? Vector propio, valor propio, hay más nombres en geometría. En este caso especial se le llama curvatura principal, es el valor propio. Entonces nuevamente se puede escribir la curvatura en términos, se puede ver que hay dos vectores propios. En
cada punto, poner un vector propio B1, otro vector propio B2 para el operador de forma, que son ortogonales, los normalizamos, siguen siendo vectores propios, entonces los valores, el promedio de las curvaturas, de las curvaturas principales en cada punto, también me dan la curvatura media. Dos, pero cuando son diferentes las curvaturas principales. Igual aquí. También para esta charla vamos a trabajar con esta hipótesis en puntos ombílicos, ¿no? Cuando estos dos son iguales, en un punto, al punto P se llama ombílico. En este caso también ombílico. Vamos a trabajar con superficies en puntos ombílicos, lo cual no está mucho pedir porque vamos a trabajar la hipótesis extra que voy a usar para estudiar estas superficies. Va a ser que además va a ser de curvatura media constante, y las de curvatura media constante, sus puntos ombílicos son aislados. Mucho pedir. Entonces, es línea de curvatura. Es una curva gamma, la superficie en línea de curvatura, y sus vectores tangentes son direcciones principales. El vector tangente es vector principal para todo tiempo. Está parametrizada la curva. Esa es una línea de curvatura que era una geodésica. Una geodésica en términos de la conexión de derechita es que si derivamos la curva, si derivamos la aceleración, que sería derivando con la conexión de la superficie, el vector tangente de la curva en su misma dirección, si eso es cero, entonces ya esto es una caracterización de las geodésicas, y geométricamente así se puede visualizar una curva geodésica si la conexión, en vez de derivarlo con la conexión de la superficie, lo derivamos con la conexión del ambiente. Esto debe ser ortogonal a la superficie. Entonces este criterio también son equivalentes por esta relación, son equivalentes. Esta, digamos, es más geométrica, se puede visualizar en el ambiente, ¿no? Entonces un concepto es intrínseco, las geodésicas es un concepto intrínseco, la conexión es intrínseco, pues geometría, y este es extrínseco. Entonces es una mezcla, estas hipótesis es una mezcla de extrínseco con intrínseco. Preguntas. Después hay la conexión de la superficie, induce una derivada en el operador de forma. Entonces, que se define de la siguiente forma. Sigue. Ahora cualquier otro vector. Este resulta ser un tensor, punto a punto es una transformación lineal del tangente, pero globalmente es un tensor, la superficie, y una conexión podemos derivar tensores de la siguiente forma. ¿Para qué enuncio esta definición? Pues porque vamos a usar una famosa ecuación de Cauchy. Vamos a aplicar. La ecuación de Cauchy dice que en estos espacios de curvatura constante se
satisface esta situación. Pueden computar la dimensión donde estamos derivando esta formulita. Vamos a aplicar para probar un resultado. Con eso termino el resumen de superficies. Así. ¿Y es Y máximo? Dentro de la ábside y en la primera. Esta relación de Codazzi en superficies en R3 también se ve, pero en coordenadas locales con otra terminología. Voy a dar con campos vectoriales. Entonces ahora sí entro más al tema, superficies foliadas. Ejemplos tenemos de superficies foliadas por geodésicas seguidas de curvatura. Pues primero son las superficies de revolución. Entonces es más fácil. O sea, en R3, los dibujitos en R3. Entonces una superficie de revolución se sabe que todas estas, la curva que estamos rotando, es una curva plana, son geodésicas y líneas de curvatura. Es un ejercicio. Satisface las dos hipótesis. Ese es el ejemplo más conocido. Un ejemplo menos conocido es como sigue. En alguna vecindad de la curva, supóngase que tenemos un campo, podemos dibujar los vectores tangentes, los vectores ortogonales unitarios a la curva, se llama eta, esos son ortogonales a la curva, en plano, ¿no? Estos son los vectores tangentes ortogonales a la curva, que viven en el plano de la curva. Nos fijamos en la dirección ortogonal a la curva, es necesario, y podemos pensar S3 para obtener R3. Entonces, en estos planos que dibujé asociados en cada punto de la curva, dibujamos una curva, bueno, fijamos acá alguna curva. Vamos a pensar que pasa por el origen, si quieren. Es una curva alfa. Entonces, en cada uno de esos planos la copiamos. Las coordenadas están dadas por este va a ser en dirección positiva de sus dos ejes unitarios. Estamos en unitarios a lo largo de la curva. Copiamos esta curva, es como si ponemos el plano, lo vamos moviendo ortogonal a la curva. Se le podría llamar superficie canal, pero no sé si ese es el nombre estándar. Entonces, es un ejercicio probar que estas se puede parametrizar, digamos así, como es, igual a la grama la parametrización coordinadas. Esa es la superficie que se forma. Es un ejercicio de probar que todas estas curvas, moviendo S y T tenemos las curvas, está foliada por curvas. Entonces aquí es moviendo la S, al variar la S, o sea, las copias de esta curva, al variar la T, perdón, las copias de esta curva resultan ser geodésicas y líneas de curvatura también. Un ejercicio. Ese es otro ejemplo. Y bueno, hasta donde vamos, yo no conozco más ejemplos. No sé si alguien conozca más ejemplos de. Oye, las regladas, todas las
ejemplo, el helicoide georreglada, las rectas sí son geodésicas siempre, ¿no? Una recta, que sean las dos cosas. sí. Las rectas siempre son geodésicas en una superficie. Pero en el helicoide no son líneas de curvatura, porque si lo fueran, una de las curvaturas principales sería 0 y la curvatura gaussiana sería 0, pero es negativa, se puede probar que es negativa en el helicoide. Entonces, y ahorita no nos hemos preocupado en hallar ejemplos más generales, es un trabajo en progreso. Nosotros además incluimos la hipótesis de curvatura media constante, pero digo, desde acá es interesante solamente con estas dos hipótesis, cuáles son todas las superficies, simplemente en R3 que tienen estas dos condiciones. Ahorita yo no sé la respuesta. Ya con la hipótesis extra, entonces sí ya tenemos la respuesta. Además de que tengan estas dos condiciones, que sean de curvatura media constante. Por ahí voy a introducir otro concepto para dar más ejemplos. Digamos, este es un dibujito en R3 para ver cómo se podría generalizar esto a los otros ambientes. Necesito el concepto de que en una variable mañana, ¿qué quiere decir? Que un campo sea cerrado conforme. Esta es una variable mañana. Si tengo un campo vectorial, quiere decir que sea cerrado y conforme. Es conocido en la literatura. Yo lo conocí gracias a Oscar Palmas y después con Eugenio Garnica y Oscar Palmas hacemos dos trabajos usando estos campos. Entonces la definición es, ya había dicho que la conexión de este ambiente iba a ser de mayúscula, la conexión de Levi-Civita. Si lo derivamos, si existe una función phi, cualquier dirección que derivamos a este campo, me queda un múltiplo con esa función de la dirección. Ejemplos. El ejemplo trivial es un campo paralelo. El problema es que el campo paralelo es cuando esto siempre es 0, cuando todo x, cuando la phi es 0. Esto generaliza campos paralelos que solamente existen aquí. Pero acá no hay campos paralelos. Sin embargo, son muy ricos en campos cerrados y conformes. De hecho, se puede probar si por cada punto si por cada punto de una variedad, cualquier vector de una variedad, hay un campo, a veces se extiende a un campo cerrado y conforme, entonces tiene que ser de curvatura constante. O sea, los espacios de curvatura constante son los que tienen campos cerrados y conformes. Digo, en R3 no solamente los paralelos, también el radial, ¿no? Radial en R3. R3 radiales, este radial con fuente en el origen, es cerrado y conforme, se puede probar que satisface con la conexión de Levi-Civita de R3, la phi es 1, entonces no solamente hay paralelos, también hay cerrados y conformes, y el radial no es paralelo. ¿Cómo se construye, por ejemplo, en esfera? Simplemente hago el dibujito para explicarlo. Que realmente va a ser en S2, la misma idea para S3. Como construyo un campo cerrado y conforme tangente a la esfera, simplemente tomo cualquier vector constante, podemos pensar que es L3, y tomamos su parte tangente a la esfera, que se va a hacer 0 acá, los polos vale 0, por fuera de ella es distinta de 0, y quedan sus líneas integrales, sus curvas integrales sobre ese es cerrado y conforme en la esfera. Es un ejercicio interesante, probable. Yo aquí la función no me acuerdo. Digamos que estoy dibujando aquí la parte tangente a la esfera de 3.
Lo mismo en el hiperbólico, para hacer el dibujo análogo en el hiperbólico, pues si usa en vez de R3 se usa el espacio de Minkowski, lo mismo la parte tangente me da. Así como la esfera se mete en R3, el hiperbólico se puede meter en el espacio de Minkowski de dimensión. En cualquier dimensión, entonces se hace la misma construcción. Ok, ¿preguntas? Entonces ahora sí yo creo que ya puedo poner el primer lema. Entonces lo que quiero, a donde quiero llegar es a decir cuáles son las superficies que satisfacen estas dos condiciones en cualquiera de estos espacios y que además tienen curvatura media constante. Curvatura media constante es cuando esta función es constante. Cuando esta es una constante, es cuando se dice que M tiene curvatura media constante. Por ejemplo, la esfera tiene curvatura media constante, un cilindro de revolución. Yo creo que una pregunta, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la esfera, es umbilical, ¿no? Eso quiere decir que toda curva tiene curvatura. Sí. Y estas que encontraste, la geodésica, también coincide, ¿no? Sí. En sus casos consideras. Obviamente, si se considera salvo que no se cumple esta hipótesis de que no haya puntos umbilicos. Más bien la. Por eso, o sea, estás diciendo, te interesan las geodésicas, las líneas son geodésicas y líneas de curvatura al mismo tiempo. Entonces, depende cómo lo interpretes, pero en la esfera que es totalmente umbilical, toda curva es curva de línea de curvatura, porque todas las direcciones son umbilicas. Entonces, cualquier geodésica, por ser curva, por ejemplo, son también líneas de curvatura. Sí. Sí, también se considera que las técnicas que vamos a usar van a funcionar para lo que voy a platicar aquí, es para puntos no umbilicos. Una vecindad donde no hay puntos. Entonces, es este lema. Supónganse que tenemos la superficie, cualquiera, ahora sí N vuelve a denota nuevamente cualquier espacio de curvatura constante de dimensión 3. Entonces, al que admite, por ser estos espacios, automáticamente tienen un campo cerrado y conforme. Pero, perdón, aquí no se hace esta hipótesis. Bueno, pero me faltó algo antes de anunciar ya este lema. Me faltó decir para qué tenía campos cerrados y conformes. Es para dar más ejemplos. Proposición. Bueno, definición. Bueno, aquí mismo lo escribo. Si tenemos una superficie, esto es en general, si tenemos una superficie en cualquier variedad riemanniana, Z es cerrado de conforme N, y además, entonces las siguientes son equivalentes. Las siguientes dos propiedades. La parte tangente de Z, que es un campo vectorial a lo largo de la superficie. Vamos a pensar de codimensión 1. Entonces es dirección principal. 2 es este normalizado. Digo, si este lo normalizamos, sigue siendo dirección principal. Por este ya normalizado, sus curvas integrales son geodésicas, son equivalentes. Ese es un trabajo con Garnica. Entonces, a la superficie se dice que tiene dirección principal canónica, si con respecto a este campo cerrado y conforme, si la parte tangente es dirección principal.
Entonces, este lo que dice es que estas son todas en R3, todas las de dirección principal canónica, es decir, que la parte tangente que satisface el 1 son estas en R3. Localmente así se construyen todas en R3, tal que existe un campo cerrado y conforme en el ambiente que la parte tangente, la superficie es dirección principal. Esas son todas en R3. Pero bueno, están en S3 y en H3 existen también estas superficies. Pues eso me da más ejemplos. Satisfacen uno, satisfacen dos. Y de aquí nació esta idea, ¿no? Fue la motivación para ver si esta es una condición más débil, ¿no? Entonces, como para tratar de generalizar algún resultado. Entonces, ahora sí, para eso querías campos cerrados y conformes. Así el lema lo voy a aplicar. Ese es el lema, digamos que ya prácticamente se resuelve la mitad del trabajo. Entonces, las hipótesis es que tenemos una superficie, puede ser en H3, en L3, en esfera, y satisface Z. Campo vectorial en M, una superficie que es dirección principal, el resultado es local, tiene curvas integrales. O sea, sus curvas integrales van a ser líneas de curvatura y geodésicas a la vez. Resultado local. Entonces, en conclusión, con curvatura media constante, si M tiene curvatura media constante, entonces en la superficie podemos construir un campo intrínseco, un campo dentro tangente a la superficie que es cerrado y conforme. Ese es el lema que utiliza Kodazzi. Toda la idea de la prueba. Entonces la parte tangente normalizada, este es un campo tangente a la superficie, este le llamamos T. Entonces la afirmación es que 1 entre las raíz cuadrada de cada uno de los estados, que eran las curvaturas principales. Aquí falta la hipótesis en puntos umbrílicos para poder hacer esa división, ¿no? Entonces este campo es cerrado y conforme. En la superficie. Y después vamos a tener otro lema, que si tenemos un campo sin una variedad, bueno, va a resultar que el ortogonal a este, de la misma longitud del ortogonal a este, va a ser Killing. Se va a hacer otro lema. Entonces eso ya empieza a dar la idea de que la superficie tiene una simetría de rotación, pero hasta ahora va a ser intrínseca. Va a tener muchas isometrías, y que una superficie tenga isometrías es que tiene cierta simetría. Entonces, si este va a ser cerrado y conforme, el ortogonal y de la misma longitud a este va a ser Killing,
Los killings son isometrías intrínsecas, localmente infinitesimales. Entonces ya va a tener una isometría y después el siguiente paso va a ser ver que ese killing viene de un killing del ambiente. Todos esos tres espacios son ricos en killing, ¿no? Campos killing. Es donde más campos killing hay, las de dimensión 3. Entonces, primero vamos a hallar un killing intrínseco en la superficie, después vamos a probar que ese killing viene de un killing, es la restricción de un killing del ambiente. Entonces va a ser una superficie que va a ser como las de rotación, ¿no? Todavía no se puede decir que es de rotación, porque además de que sea killing del ambiente, ese killing del ambiente debería de fijar una geodésica. Como en R3, las que fijan una geodésica ya me queda curva de superficie de revolución. Pero hay otros killing en el ambiente, en R3, que no fijan una geodésica. De hecho, todavía no hemos probado eso. Trabajo en progreso, todavía no probamos que fijan una geodésica. Vamos hasta. Solo sabemos que viene de un killing del ambiente. Entonces, ya más o menos es lo que sabemos. Estas tres hipótesis, superficies que satisfacen esas tres hipótesis, se construyen moviendo un killing del ambiente. Por ejemplo, en R3, agarras un plano en R3, pintar una curva en ese plano, y ir moviendo por isometrías ese plano en R3. En particular las de revolución. Pero ¿cómo se probaría No entiendo la notación porque supuestamente centro es tangente a M y entonces ahí estás tomando la parte tangente. Sí. Digo, pero no es en el ambiente. Tienes razón. Ese es en el ambiente, ¿no? A eso es M. Gracias. Es en el ambiente. Sí, porque le estamos tomando. Gracias. Sí, justo acá hay muchos cerrados y conformes, ¿no? Entonces simplemente tomamos cualquiera de esos acá, en el ambiente, ¿no? La parte tangente, este no es cerrado y conforme, sino que hay un múltiplo de eso. Entonces para probar este es donde se utiliza la ecuación de Kodansky. Aquí lo vamos a tener que poner tal que Z de. No. Eso mal es. Tal que Z. Sí. Ahí ya me vaya a decir. Sí, gracias. Sí, porque si no, no tiene sentido. Sí, este es cerrado y conforme, ¿no? Cerrado y conforme. En el ambiente. Estaba mal escrito. La proyección es dirección principal. Ahora sí. A ver si está bien escrito. Ya no estoy. Sí, no, creo que así no es. Quiero un campo intrínseco a la superficie. Si la M, Entonces, si es en M, así como estaba, X y una T, este es un campo que es dirección principal en la superficie. O sea, sus líneas y curvas integrales son líneas de curvatura y geodésicas. Entonces, acá más bien bueno, realmente es el C. Creo que ya lo pedí uniformizado. Sí, realmente ya lo pedí uniformizado, sin nada más. Ya, como sus curvas integrales son geodésicas, ya es de longitud constante. Porque sus curvas integrales son geodésicas. Eso implica que tiene norma constante, pero ya no hay que normalizarlo simplemente. Bueno, ya se prueba usando la ecuación de Kodansky. Simplemente la idea, según el grueso modo, es pues, plantear qué necesitamos para que sea cerrado y conforme.
necesitamos para que al derivarlo con la conexión de la superficie, porque queremos que sea cerrado y conforme en la superficie, queremos que esto sea alguna función, lo llamo diferente. O sea, ¿cuál es la condición? Digo, perdón. No sé, está bien. X. Pero tú estás suponiendo que siempre se debe conforme. No, eso no es hipótesis. Eso también la tengo que probar. Era como estaba al principio, nada más que donde me había equivocado realmente era acá, que no había que tomar parte tangente. O sea, es un Z que solo vive en la superficie. Nosotros le pongo de otro nombre, ¿no? Le pongo directamente T. Porque el Z lo había estado usando un poco la notación. Exacto. Este es nada más en la superficie. Pues un múltiplo de ST resulta ser cerrado y conforme. ¿Cómo se prueba? Que si existe. Bueno, o sea, ¿cómo se encuentra esto? Pues no son números mágicos, sino que ¿cómo le adivina qué múltiplo? No, si existe ese múltiplo, hay que plantear la condición, ¿no? Y de ahí va a aparecer, a plantear esta es la condición para que un múltiplo de este campo en la superficie sea cerrado y conforme. Para todo campo debe satisfacer esto. Entonces aquí hay una ecuación diferencial. Se trabaja con la ecuación de Kodazzi y de ahí sale que esta es una solución de esa ecuación diferencial. Entonces ya directamente uno puede probar que esta satisface. Si uno ya tiene esta, ya es fácil checar lo que es cerrado conforme. Pues para hallar esa función, ese múltiplo, hay que resolver y que partir de esta ecuación diferencial. Está aquí detrás. Pero bueno, ya me voy al siguiente punto. Ahora es el otro lema. Bueno, es el otro lema. Que como a partir de un campo cerrado y conforme en una variedad, que en este caso es la superficie, o sea, al principio no le estamos pidiendo que sea cerrado y conforme, sino que estamos probando como consecuencia de todas las hipótesis que un múltiplo de él lo es cerrado y conforme. Entonces ahora hay un lema general que si tengo un campo cerrado y conforme, ¿cómo construyo un Killing? Entonces lo voy a poner así, digamos, muy general. Lo voy a especializar para superficies. Si tengo una variedad, una métrica riemanniana, con una estructura compleja, entonces aquí esto es lo que se llama una variedad Keller. Es un lema que salió de aquí también, ¿no? No es un lema que hayamos visto en algún libro, sino que le escucharíamos que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que sea Keller, quiere decir que con su conexión, la J es paralela, en cualquier dirección que lo derivemos va a ser, ¿no? Eso debe satisfacer con respecto a la conexión de Levi-Civita, depende de la métrica, se determina por la métrica, y esta J es un tensor que va del tangente en cada punto, va del tangente en ese punto en sí mismo, y satisface que al cuadrado es menos la identidad del tangente en sí mismo. Y satisface esta condición que es paralelo. Lo que pasa es que las superficies orientables son un ejemplo de esto. Ahorita vemos cómo es que una superficie orientable son variedades Keller, variedades complejas con métrica, satisface esta condición. Y bajo estas hipótesis, si Z es cerrado conforme en N, J de Z es Killing. Esa es la afirmación. Si Z es cerrado conforme en N, un campo en el ambiente, aquí no tengo subvariedades, es un ambiente nada más, entonces, milagrosamente J de Z es Killing. Pero la prueba es muy sencilla. Son más hipótesis que hay que calcular. Bueno, lo difícil de esto fue imaginar
imaginarse ese enunciado, eso puede ver la prueba es sencilla. ¿Cómo se prueba? Entonces, supongamos que el z es cerrado conforme, es decir, existe una función para que cualquier dirección que derivemos ese z me queda aquí ese x, me queda la dirección que sea cerrado conforme. Ahora, ¿cómo probamos que este sea Killing? Que un campo sea Killing es equivalente a lo siguiente, que si derivamos ese campo, va a ser j de z, tenemos que probar esto. Que sea Killing quiere decir que para todo x y y satisface esta condición, es una de las condiciones que caracterizan a un campo Killing. Hay que probar esto. Entonces simplemente, como esta condición es equivalente a que si nosotros derivamos ya lo escribo directamente acá. Esta condición es equivalente a que podemos sacar la j. Esa es la condición aquella que se dice que este tensor es paralelo, es nada con la conexión 0, ¿qué dirección? Es equivalente a esta, entonces esta la podemos enchufar acá con eso. Y estas dos condiciones. Jugando con estas dos ecuaciones, ya sustituyo aquí y sale. Digo, para que no digan que no hice ningún cambio, ¿no? Acaba, entonces analizo cada término por hasta que calcule una, el otro nada más cambio de nombres, y ya lo sumo y la cero, ¿no? Entonces aquí sale j de z, como bien, la j la sacamos. Ahora, pues este es cerrado y conforme, ¿no? Acá está. Sustituimos phi x. La phi es función, va a salir hasta afuera. Queda nada más esto, se convierte en phi x. La phi sale, porque este es un tensor, saca funciones. Y queda así. Luego sustituyendo, ahora aquí sería x otro. Cambiando x por y, simplemente aquí cambiamos ya lo mismo, cambiando x por y. Ahora resulta que la j, otra de las propiedades de la j, es que es isometría, la j es isometría. Satisface esta condición para todo x y. La isometría. Esta igualdad implica, y la otra de j cuadrada igual a menos 1, implica que la podemos pasar para el otro lado y cambiar de signo. Es un ejercicio, probar que podemos pasar para acá. Y el signo cambia, ese sale por esta propiedad y la otra que j cuadrada es menos una identidad. Entonces ya ahora si sumen estos dos, este más este, es lo mismo, la métrica es conmutativa, está 0. Este es Killing. Lo que tenemos ya es un campo Killing. Bueno, trata de decir por qué lo podemos aplicar este lema a las superficies orientables. Entonces aquí explico cómo es que es un ejercicio probar que con esta construcción que voy a hacer en las superficies, para aplicar ideas de las superficies en R3, somos la superficie orientable. Puede ser un todo, ya se conocen las orientables, ¿no? Por simplicidad no es el dibujo clásico. Entonces tengo que decir en cada punto tengo que decir cómo construyo la j en el punto. Es decir, a dónde mando este vectorcito x. Cuando estamos en R3 es orientable, existe globalmente es la aplicación de Gauss, ¿no? Todos trabajar unitario en cada punto. Simplemente hacemos el producto cruz. Vamos a dejarlo así. Este es el producto cruz en R3 contra este.
menos la identidad del tangente de la superficie. O sea, regresamos a menos x. Volvemos a aplicar la J. Y con la conexión de la superficie, esta J es paralela. En cualquier dirección que lo derivemos, la cero. Satisface es una variedad Keller, una superficie orientable, así se construye la J. La métrica que se necesita para una variedad Keller, pues es la que le induce el R3. Pues todo eso, saben que hay muchos ejercicios. Estás pensando en las compactas, ¿verdad? Es orientar las compactas. No solamente. No solamente. Sí, es local. Porque las compactas te tienes que quitar todos los umbilicos, ¿no? Todas. Sí, realmente el resultado es local. Local. Que voy a enunciar. Entonces se puede suponer que son 100 puntos umbilicos, no necesariamente. Entonces, ya como corolario, pues satisface esta condición, ¿no? Una superficie en R3 es Keller, por lo tanto J de este es Killing. O sea, si tengo una superficie con estas mismas hipótesis una superficie acá, tal que T es un campo tal que sus curvas integrales son geodésicas, líneas de curvatura, entonces, y SMC sin puntos umbilicos, entonces, pues de este mismo el J el ortogonal, este me da un vector ortogonal por las propiedades de Abreu-Cruz, es ortogonal ahí. Entonces este le llamo W al ortogonal a J de, ¿no? Con esta construcción, digamos aquí la estoy explicando en R3, pero también se puede hacer esta construcción en estos otros espacios. Es una propiedad intrínseca, más bien. Ser Keller es intrínseco. Aquí construí esa propiedad que las superficies intrínsecamente son Keller, apoyándome de una construcción extrínseca, que es por el Abreu-Cruz, pero es una propiedad. Todas las superficies orientables riemannianas son Keller. Entonces, este es Killing. Es un campo que son isometrías intrínsecas, isometrías dentro de la superficie, que mueven la superficie. Entonces ya el último resultado, pues es que bajo todas estas condiciones, acá, regresando ya que introduje el vector W, el campo W, se puede probar que este Killing va a dejar invariante a las curvaturas principales. Como esta es dirección principal, que era una de las hipótesis, las curvas integrales de T son direcciones principales, esta es dirección principal, es cerrado y conforme este múltiplo, este ortogonal es Killing, pero si uno como es ortogonal, si esta es dirección principal, el ortogonal también es dirección principal. O sea, este W es Killing. Dirección principal de la superficie, y además deja invariante a las curvaturas. Es otro, además de esta propiedad, se puede probar que el ortogonal, con la misma ecuación de Kovács sale todo, este es cerrado y conforme, que cuando derivamos las curvaturas principales de la superficie con el Killing, que hasta después se sabe que es Killing, eso no se sabe con Kovács, hasta después de este lema, deja invariante a las curvaturas principales. Eso tampoco se tenía. Es otro hecho. Es otro hecho que permite ya enunciar el resultado, que bajo todas esas hipótesis resulta que ese Killing, que solo era intrínseco de la superficie, proviene de un Killing del ambiente. Entonces ese sería o sea, con las mismas hipótesis
Entonces, son tres hipótesis. Foliado, geodésicas, locales de resultado, y son líneas de curvatura. Cambiados en dos, de CNC, puntos jurídicos. Entonces, existe un W bar, le voy a poner, en el ambiente, feeling, un campo feeling, ¿sabe? W bar restringido a la superficie. Localmente hay un campo que llamo T, que es el que me da esta. O sea que al final de la historia, estas superficies satisfacen todas estas tres hipótesis principales. Las podemos construir con puras curvas, rodeándolo con curvas que son líneas de curvatura geodésicas que tienen curvatura media constante. Es una superficie que tiene simetría en el ambiente. Hay isometría. Los químicos son isometrías del ambiente localmente que dejan invariante a esa superficie, como las de revolución en R3. Tenemos ejemplos en R3. Lo que nos falta saber es decir, si este killing del ambiente deja fijo una geodésica del ambiente. Esa sería de rotación, ya no solo determinar isometría. No solo tener simetría, sino que son las de rotación. Los killing en R3 que dejan fijo una geodésica que generan la superficie de rotación. Y además, este es polar, este campo, polar. Polar quiere decir que yo por ahí tengo mi ambiente, que sea polar. Tenemos los lugares en el ambiente, que sea polar, quiere decir que la distribución ortogonal es integrable. Pues hay hojas ortogonales aquí. Entonces la superficie, ¿cómo se construye? Pues en esa hoja ortogonal aquí dibujamos una curva. Con el killing del ambiente se va moviendo esa hoja ortogonal aquí. Es el análogo a la superficie de revolución que fija una geodésica, pero no necesariamente fija una geodésica, va moviendo la superficie ortogonal al killing del ambiente y se va dibujando la curva que dibujemos en esa hoja, va generando la superficie. De todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ves que la distribución ortogonal es integrable? Para hacer que es integrable hay que usar todas estas hipótesis. Es un lema, digamos, de campos killing en general, con todas estas hipótesis. Lo que pasa es que un campo killing, como son isometrías intrínsecas, si tenemos un campo killing en una superficie, no necesariamente, si tenemos una superficie en R3 con un campo killing intrínseco a la superficie, no necesariamente viene de un killing del ambiente. Pero bajo estas hipótesis, son las primeras ejercicios. Tenemos
Z, te da la idea, ¿no?, de cómo se jugaría este lema. El enunciado es que si tenemos un W en una superficie y intrínseco, como este está en un ambiente, pues hay dos curvaturas principales y además este Killing deja invariantes a estos dos, las curvaturas principales. Entonces, fuera de sus ceros, cuando supongamos en singularidades, entonces, creo que sí se puede hacer eso. Bueno, no, porque si no, no voy a repetir las restricciones. Entonces, existe el W del ambiente. Este en el ambiente, aquí es con restricción, el W. Este es el Killing, este lo probó mi colega, yo seguí la prueba, pero no la traigo memorizada como lo demás. Es el Killing del ambiente. Y además es dirección principal. Killing, dirección principal. Dirección principal. Y dirección principal deja fijas a las curvaturas principales. Todo esto lo cumplía nuestra situación. Como el T era dirección principal, el W que era ortogonal era dirección principal. Ya son todas las hipótesis. Entonces existe este Killing polar, existe Killing en el ambiente. Killing polar. Más o menos, ¿cómo se probaría esto? Pues, Yo sé lo que es polar. polar es que la distribución ortogonal es su integral. Eso no siempre pasa en el hiperbólico. Hay Killings del ambiente que no son polares. Entonces, son más complicados los Killings en el hiperbólico. Y esa es otra parte que nos falta, estudiar los polares en el hiperbólico. Ya se ve cómo está. Entonces, un poco la idea de cómo probar este es usar el teorema de ¿cómo se llama? Fundamental de superficies. Que si el teorema fundamental de superficies es que si tenemos una primera forma fundamental dada, un tensor, si tenemos dos tensores simétricos que satisfacen las situaciones de Gauss, la de Colón, entonces existe una superficie. Entonces es un poco usar esas hipótesis. Ahora, ¿cómo vas construyendo estos tensores? Pues con el Killing de la superficie, vas moviendo estos tensores. Y luego se aplica el teorema fundamental. O sea, en cada tiempo un W del ambiente me daría la isometría. Cada tiempo. ¿No? Entonces me da un grupo de isometrías no parámetros. En cada tiempo yo tengo una isometría de mi superficie. ¿Cómo quiere decir que yo tengo una copia isométrica de mi superficie en cada tiempo? ¿Cómo construyo esa copia isométrica de la superficie? ¿Cómo la construyo? Para construirla existe. Si yo digo quiénes son su primera y segunda forma. Bueno, pues agradecemos otra vez a Gabriel por la participación.